Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro canal y ministerio La Antorcha Profética. Estamos contentos de compartir con ustedes otro día más maravilloso de estudio de la palabra de nuestro Dios, del mensaje de 1888 y de una nueva semana. Vamos a orar para comenzar con el estudio de hoy, que como vieron el título se titula Jesucristo en todo semejante. Oremos. Querido Padre que moras en lo alto del cielo, damos gracias por este nuevo día, esta nueva semana y la oportunidad de estudiar tu palabra. Ilumínanos, guíanos a la verdad, porque amamos la verdad. Y danos no solamente la fuerza para entenderla, sino sobre todo para obedecer la verdad, y nuestras almas sean purificadas y libertadas por la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Cristo en todo semejante. Ese es el tema de hoy, el tema de esta mañana. Y bueno, vamos a comenzar pues con la primera lámina que nos habla y nos dice acerca de esta gran verdad. Nos dice lo que hemos estudiado en estudios anteriores. ¿Qué hemos estudiado? De los 2 primeros capítulos del libro de Hebreos. Capítulo 1 dice o trata de la naturaleza divina de Cristo. ¿De qué trata el capítulo 2? Trata de la naturaleza humana de Cristo. O sea, el capítulo 1 trata Cristo como Dios, naturaleza divina, y el capítulo 2 trata Cristo como hombre, naturaleza humana. Fundamentos bíblicos, interesante. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en la morfé de Dios, ¿qué dice la palabra? Dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se vació a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Sin embargo, dice que se hizo semejante a los hombres, hallado en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de cuál muerte? La muerte de la cruz. Eso es lo que hemos estudiado. Eso es lo que hemos ya analizado en otras oportunidades. Es un resumen de lo que hemos venido analizando y estudiando. Pero ahora vamos a entrar en el tema nuevo. Semejante. Fue hecho semejante. Semejante en la forma. Miren lo que dice el primero. El que fue en forma de Dios tomó la forma de hombre. Tomó, ¿sí? El que era igual a Dios se hizo igual al hombre. Se hizo. El que era creador y Señor se hizo criatura y siervo. Se hizo. El que era en semejanza de Dios se hizo en semejanza del hombre. Qué tremendo, ¿no? El que era Dios y espíritu se hizo hombre y carne. Juan 1.1 dice el verbo era Dios, y Juan 1.14 dice que ese verbo que era Dios se hizo carne. Entonces aquí vemos el contraste entre lo que Jesús era, tomó y se hizo semejante en la forma. También se hizo semejante en la sustancia y la condición. Miren esto. Dice allí, vamos a verlo. El hombre es carne. Está en Génesis 6.3, cuando dice que ciertamente el hombre es carne. Y Juan 3.6, cuando Jesús dice, el que es nacido de la carne, carne es. Pero aquel verbo fue hecho carne. ¿Eso quién lo dice? Juan 1.14 y Hebreos 2.14. Entonces vemos que ya está la semejanza. No solamente en la forma, sino también ahora en la sustancia y en la condición.
¿Qué más nos dice? El hombre está bajo la ley, lo dice Romanos 3:19. Ahora, Cristo fue hecho súbdito a la ley. Gálatas 4:4. Qué tremendo. Él vino a ser semejante no solo en la forma, sino en la sustancia y en la condición del hombre. Dice también que el hombre está bajo la maldición de Dios. Gálatas 3:10, Zacarías 5:1 al 4. Ahora, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Eso está en Gálatas 3:13. La misma sustancia que la nuestra y la misma condición que la nuestra. El hombre está vendido a sujeción del pecado, dice Romanos 7:14. Estamos vendidos. Y está cargado de maldad, lo dice Isaías 1:4. Ahora, para que Jesús llegara a la misma condición, sustancia del hombre, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es Isaías 53, versículo 6. El hombre es un cuerpo del pecado. Romanos 6:6. Y Dios lo hizo pecado por nosotros. Es interesante que tenemos que tomar en cuenta todo lo que está subrayado allí en rojo. Tomó, se hizo, fue hecho. Jehová cargó en él. Él de sí mismo no lo era. Nada de estas cosas. Pero, como él vino a tomar nuestro lugar, a ser nuestro sustituto, entonces él se hizo semejante a nuestra forma, semejante a nuestra sustancia y semejante a nuestra condición. Esto es, ¿para qué? Se hizo semejante a nosotros para asemejarnos ahora a él. Eso es lo que él quiere mostrarnos. Cristo era el Hijo de Dios. Se hizo el Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres pudiesen convertirse en hijos de Dios. Gálatas 4:4 y 1 de Juan 3:1, cuando dice, ahora mismo no sabemos qué somos, qué hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, pero lo que seremos aún no sabemos. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Y por cómo no hizo? Bueno, Él se hizo hijo de hombre, siendo el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre para que nosotros, que ya somos hombres, pudiésemos convertirnos en hijos de Dios. Esta es la justificación por la fe, esta es la transacción por la fe, este es el intercambio por la fe. Otro pensamiento, Cristo era espíritu. 1 Corintios 15:45 lo dice, que Cristo, el segundo Adán, fue hecho espíritu vivificante. Ahora, ¿por qué Él era espíritu? ¿Y qué se hizo? Se hizo carne, con el objeto de que el hombre, que ya somos carne, pudiésemos ser hecho espíritu, que es lo que dice Jesús en Juan 3:6. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo mismo dice Romanos 8, del 8 al 10, cuando dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces ya somos hijos de Dios. Y esto es maravilloso. Él vino a hacerse nosotros para que nosotros pudiésemos la oportunidad de convertirnos o asemejarnos a Él. Cristo, cuya naturaleza era divina, se hizo participante de la naturaleza humana, para que nosotros, que tenemos naturaleza humana, seamos hechos participantes, como dice 2 de Pedro 1:4, de la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta las alturas maravillosas hacia donde Dios quiere llevarnos? Y todo esto por Cristo. Otro pensamiento. Cristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado. La pecaminosidad misma del hombre, para que nosotros, que no conocíamos la justicia, pudiéramos ser hechos justicia. La justicia misma de Dios. ¿Sí? Del mismo modo que la justicia de Dios, la cual en Cristo es hecho el hombre, es justicia real. Así el pecado del hombre que Cristo fue hecho en la carne era pecado real. O sea, él se hizo pecado real, se hizo carne real, con pecados reales. Jehová cargó en él los pecados reales de todos nosotros. Y eso lo que nos dice es que entonces, por consiguiente, la justicia que somos hechos en Cristo también es real. No es una mera forma,
no es una meras palabras que se escriben en un libro, no, es algo real. Así como el pecado fue literalmente cargado sobre Cristo, su justicia será literalmente cargado sobre nosotros. Y así como ese pecado, eso lo llevó a la muerte, así la justicia nos llevará a la vida. Así, tan ciertamente como nuestros pecados cuando estaban sobre nosotros nos resultaron pecados reales, cuando esos pecados fueron cargados sobre Cristo, sobre Él, resultaron para Él también ser pecados reales. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Al punto se hizo Jesús como nosotros, que se hizo semejante a nuestra impotencia. Cristo dijo de sí mismo: no puedo yo de mí mismo hacer nada. ¿Qué nos dice eso que está en la Biblia? ¿Eso qué nos dice? Nos dice que cuando Él tomó nuestra enfermedad, nuestra carne, Él tomó nuestra pecaminosidad hereditaria y efectiva. Esa pecaminosidad hereditaria y efectiva le fue cargada e impartida. Cargada e impartida. En esa carne Él fue por sí mismo, exactamente como el hombre es en la carne, en la enfermedad de su carne. Así como estamos cargados nosotros de pecados efectivos y hereditarios, estamos sin Dios. Así, tal cual. Ahora, en esa debilidad, con esa carga de pecados, y así de desvalido como lo estamos nosotros, Jesús exclamó y dijo: yo confiaré en Él. Hebreos 2:13. Está allí de hermoso. ¿Y para qué se hizo semejante a nosotros también? Finalmente, para salvarnos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para ello vino los perdidos, que somos nosotros, allí donde nosotros estamos. Se contó con los perdidos. Fue contado con los perversos, dice Isaías. Fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5:21. Y desde la posición de la debilidad y la enfermedad del perdido, Él confió en Dios, en su Padre, en que su Padre lo libraría y lo salvaría, cargado con los pecados del mundo, tentado como lo somos nosotros, y con esa tendencia en la carne y en la mente cuando estaba en la cruz. Esperó, confió en Dios, que Dios lo salvaría de todos esos pecados y que lo guardaría sin caer. ¿Y cumplió o no se cumplió? Claro que sí. Él venció. Con toda esa carga, Él venció. Hermanos, esa es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús. Ese es el punto en el que la fe de Jesús alcanza al hombre perdido y al pecador para auxiliarlo. Porque se demuestra plenamente que no hay un hombre en todo el mundo para quien no haya esperanza en Dios. Nadie hay tan perdido que no pueda ser salvo confiando en Dios por medio de esa fe de Jesús. Esta fe de Jesús por la que en lugar del perdido esperó y confió en Dios para salvarlo del pecado y guardarle de pecar, esa victoria de Jesús es la que ha traído la fe divina a todo hombre en este mundo. Para ti y para mí. Para ti y para mí, porque por ella, por esa fe, todo hombre puede esperar en Dios y confiar en Dios. Y puede hallar el poder de Dios. ¿Para qué? Para librarle del pecado. Para guardarlo de pecar. La fe que Él ejerció, o sea, la que Cristo ejerció, esa fe que Jesús obtuvo victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo, oído con esto que vamos a decir, esa fe es don gratuito a todo hombre perdido. No es algo que produzcamos nosotros los seres humanos, es un don, es un regalo que se da a todo aquel que lo pide. Esa es la victoria que vence al mundo, cuando esa fe de Jesús se hace nuestra fe. Es de esa fe de la que Jesús es autor y consumador. Y esa es la fe que necesitamos, dice. Esa es la fe que nos va a salvar de la bestia, del desafío final. Es la fe de Jesús que se da al hombre. Es la fe de Jesús que el hombre debe recibir para ser salvo.
La fe de Jesús que ahora, en el tiempo de la proclamación del mensaje del tercer ángel, debe ser recibida. Debe ser recibida y guardada por aquellos que serán librados y de la adoración a la bestia y su imagen, y capacitados para guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo creen ustedes que en medio de esa presión que está incrementándose, ese control que se está incrementando, ese control del nuevo orden mundial que están estableciendo y que será conformado finalmente y gobernado por la bestia y su imagen, cómo vamos a afrontar ese nuevo orden mundial? Bueno, aquí lo dice. Es la fe de Jesús a la que alude las palabras finales del mensaje del tercer ángel. Cuando lo veo que presenta y dice que un grupo estará adorando a la bestia y a su imagen y recibiendo la marca de su nombre, que la mayoría del mundo estará engañado en esto. Dice, aquí hay un grupo pequeño que no. Hay un grupo pequeño que no ha sucumbido ante Babilonia o a su hermana o a sus hijas, y tampoco está adorando a la bestia, a su imagen ni su marca. Pero ¿de dónde radica la fuerza de su poder para soportar tal presión? Aquí está. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cómo la guardan? En lugar de guardar los mandamientos del anticristo, lo guardan por la fe de Jesús. Eso está en Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y cuando dice que habla de la fe de Jesús, lo que está diciendo es que la fe de Jesús es esto. La fe de Jesús es la fe que tuvo Jesús para vencer el mundo, la carne y el demonio. ¿Pero cuál carne? La nuestra. ¿Cuál demonio? El mismo que nos toca enfrentar a nosotros. ¿Cuál mundo? El mundo semejante que tuvimos que enfrentar. Jesús tuvo que afrontar la alianza de Roma con el cristianismo. Bueno, el cristianismo no, en ese caso la religión, el pueblo de Dios unido en la apostasía. El pueblo de Dios apóstata. Esa alianza entre los apóstatas del pueblo de Dios y Roma, que se aliaron para matar a Cristo, para callar su voz. ¿Por qué? Porque él predicaba la liberación del pecado, del mundo, de la carne, del demonio. La proclamaba y la vivía. Aún con esa carga que tenía encima, la vivió y demostró. Fue el único ser que vino por toda la tierra caminando que no sucumbió a uno solo de los engaños del diablo. Y nos dijo, predicó, es posible vencer. Así que esa es la fe de Jesús que necesitamos para vencer. Mis hermanos, aquí está. Creámoslo de todo corazón y vivámoslo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te fortalezca. Y te dé esa fe de Jesús, que nos dé a mí también esa fe de Jesús. Para que podamos elegirnos, levantarnos sobre nuestras debilidades, sobre nuestros problemas, sobre nuestros dolores, sobre nuestro pecado, sobre nuestra culpa, sobre todo lo que hemos heredado y hemos hecho. En Cristo seamos más que vencedores. Amén. Bendición. Feliz día.